El estudio de las velocidades de reacción y el incremento de las mismas son fundamentales en la vida diaria. Desde procesos industriales donde cada segundo cuenta en términos económicos y de productividad, pasando por procesos enzimáticos que dan paso a la vida, están regidos por factores cinéticos. En este sentido, la cinética química es la rama de la fisicoquímica que se encarga del estudio de las reacciones químicas termodinámicamente favorables y de los mecanismos por los cuales se llevan a cabo. Dicho de otro modo, la termodinámica da respuesta a la pregunta ¿ocurrirá la reacción? En base a criterios de energía libres que a su vez están relacionados con la entalpía y la entropía del sistema, mientras que la cinética química da respuesta a la pregunta ¿cuándo ocurrirá la reacción? Mediante el estudio de velocidad. También puede aportar información, al menos parcialmente, sobre el cómo ocurre la reacción mediante los estudios de los mecanismos de reacción. Son varios los factores que influyen en la velocidad de reacción, los cuales podemos englobar en 4 grupos: los que dependen de la naturaleza de la reacción, los que dependen de las concentraciones de los reactivos, el efecto de la temperatura y el efecto de los catalizadores. En lo que respecta a la naturaleza de las sustancias y por ende de las reacciones, podemos mencionar que el estado físico o los estados de agregación tienen una influencia. Por ejemplo, los sólidos suelen reaccionar más lentamente que los líquidos o los gases, por lo que en este caso la pulverización y agitación cobran importancia. Por otra parte, los compuestos iónicos suelen reaccionar con mayor rapidez que los compuestos covalentes, ya que por lo general, en estos últimos, los factores estéricos o espaciales tienen mayor relevancia. Además, cada reacción tiene una energía de activación característica. Por la importancia que ésta tiene, volveremos a ella más adelante. La molecularidad también juega un rol importante. Esta se define como el número de moléculas que reaccionan en un paso elemental. En este sentido, si tenemos un solo reactivo que genera productos, decimos que se trata de una reacción unimolecular. Este puede ser el caso, por ejemplo, de una reacción de descomposición donde una sustancia más grande se fragmenta en otras más pequeñas. Cuando dos átomos o moléculas reaccionan, ya sean iguales o distintas, decimos que la reacción es bimolecular. Suelen ser las más frecuentes. Por otra parte, cuando 3 átomos o moléculas reaccionan, decimos que la reacción es termolecular o trimolecular, como algunos autores también la llaman. Este tipo de reacciones son menos frecuentes ya que resulta menos probable que 3 átomos coincidan en el espacio, en la posición y con la energía requerida para que la reacción ocurra. Si las reacciones termoleculares son menos frecuentes que las unimoleculares y bimoleculares, aquellas que requieren que en un mismo paso más de 3 átomos confluyan son menos probables aún. A nivel macroscópico, si la energía al final de la reacción es menor que la energía que inicialmente tenían los reactivos, se dice que el proceso es exotérmico y el exceso de energía es liberado al entorno. Por otra parte, si la energía de los productos es mayor que la energía inicial que poseían los reactivos, decimos que la reacción es endotérmica y por tanto el sistema toma parte de la energía del entorno. Ahora bien, a nivel molecular, para que un reactivo se transforme en producto, debe superar una barrera energética indistintamente que la energía final sea mayor o menor que la energía inicial. Esta barrera energética se conoce como energía de activación. La energía de activación viene a ser la energía mínima para que se lleve a cabo una reacción. Para explicar este fenómeno a nivel molecular existen 2 teorías. La primera es la teoría de colisiones. En ella se postula que las reacciones se producen por los choques eficaces entre moléculas o átomos de reactivos. Esta teoría tiene más relación con un enfoque de la física clásica. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el choque debe ser eficaz? Primero, que las moléculas deben tener la energía mínima necesaria para que se rompan y generen nuevos enlaces. Segundo, que posean la orientación adecuada. Veamos el siguiente ejemplo. La reacción entre el yodo molecular e hidrógeno molecular generan 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. Si el choque es eficaz, las moléculas estarán orientadas en la posición adecuada y contarán con la energía suficiente para la ruptura y generación de nuevos enlaces. Por otra parte, si el choque no es eficaz, ya sea en términos de orientación espacial o de energía o de ambos, los reactivos permanecerán inalterados o generarán reacciones colaterales no deseadas. En la teoría de colisiones, al aumentar la concentración, aumentamos la probabilidad del número de colisiones, mientras que aumentar la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas. La teoría de colisiones resulta útil para explicar reacciones donde los reactivos cuentan con cierta movilidad, como los gases o soluciones.
Sin embargo, no todas las reacciones químicas comparten esta característica, por lo que se elaboró posteriormente la teoría del estado de transición, quizás un poco menos intuitiva, pero de uso más generalizado. En la teoría del estado de transición, los reactivos atraviesan un estado intermedio de alta energía de corta duración antes de formar productos. A este estado intermedio también se le conoce como complejo activado y se forma en la cúspide de la energía de activación. A nivel molecular podemos visualizarlo de la siguiente manera. Existe una aproximación de las especies, que si tienen energía y orientación adecuada, formarán el complejo activado, y este rápidamente da paso a la formación de los productos que poseen una energía menor que el complejo activado. Esto es lo que podemos decir de manera general en lo que respecta a la naturaleza de las reacciones. En lo que respecta al estudio de velocidades propiamente, resulta de vital importancia la concentración de los reactivos. La velocidad de reacción indica el aumento de la concentración de un producto o la disminución de la concentración de un reactivo por unidad de tiempo. En este sentido, podemos determinar la velocidad promedio, o velocidad media como también se le conoce, de una reacción como la diferencia de concentraciones en dos tiempos que hayamos definido. Para la reacción general donde A reacciona con B para generar C y D, la velocidad promedio se puede calcular conociendo cualquiera de las concentraciones de reactivos o productos. Por ejemplo, la velocidad promedio, si conocemos la concentración del reactivo A, viene dada por 1 sobre el coeficiente estequiométrico de A, que multiplica a la diferencia de concentraciones en los dos instantes de tiempo que hayamos elegido. Note que se añade un signo negativo. Esto se debe a que a medida que transcurre el tiempo, la concentración de reactivo se hace más pequeña, por lo que la diferencia de concentraciones sería negativa y al colocar este signo lo corregimos, ya que de otro modo la velocidad sería negativa. La misma lógica aplicaría si calculásemos la velocidad con el reactivo B o con el producto C o D. Note que en el caso de los productos no se coloca el signo negativo, ya que estos aumentan con el paso del tiempo y por tanto el delta de concentraciones es positivo. No importa cuál elijamos para el cálculo, todos deberán dar la velocidad promedio de reacción. Aquí estamos asumiendo que no se generan reacciones colaterales, es decir, que un reactivo esté generando otros productos que no aparecen en la reacción general. La elección de cuál sustancia utilizar dependerá de las especies involucradas. Debemos elegir aquellas que posean alguna propiedad que nos faciliten la medición de la variación de concentración en el tiempo, como puede ser color, conductividad o pH. Para que lo dicho quede más claro, veamos el siguiente ejemplo. En la reacción del bromo molecular con un exceso de ácido fórmico para generar dos moléculas de ácido bromhídrico y una de dióxido de carbono, podemos dar seguimiento a la reacción aprovechando una propiedad del bromo. El bromo es coloreado. Para no entrar en subjetividades en cuanto a si es marrón, naranja, terracota, diremos que tiene una absorción máxima a la longitud de onda de 393 nanómetros. Dicho de otra forma, a medida que ocurre la reacción, esta se va decolorando ya que el resto de las sustancias son incoloras. Haciendo uso de un colorímetro a 393 nanómetros y una curva de calibración, podemos dar seguimiento a la reacción ya que la concentración de bromo es directamente proporcional a la concentración en el rango de estudio. Si calculamos la velocidad promedio desde el comienzo de la reacción hasta que transcurren 50 segundos, en base a la concentración de bromo determinado en ese intervalo, notamos que la velocidad promedio es de 5 por 10 a la menos 5 mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Recordemos que cuando una unidad está elevada a la menos 1 es equivalente a que se encuentre en el denominador. Dicho de otra manera, la velocidad promedio tiene unidades de concentración por unidad de tiempo. Siguiendo el mismo procedimiento, podemos determinar la velocidad promedio en otros intervalos. Si realizamos la gráfica correspondiente para esta reacción, podemos notar que la velocidad promedio varía dependiendo del intervalo. Note que debido a que el CO2 es un gas, una forma alternativa de determinar la velocidad promedio pudo haber sido medir el volumen que ocupa el gas generado o medir su presión y correlacionarlo con la concentración mediante la ley de los gases ideales. Debido a esto, surge la necesidad de estudiar las velocidades instantáneas que nos permitan evaluar la velocidad en un momento específico de la reacción. En definitiva, sería la misma representación que para la velocidad promedio, solo que empleando diferenciales en lugar de deltas, es decir, rangos infinitamente pequeños.
Con una noción de las teorías que explican las reacciones y teniendo claro el concepto de velocidad en química, podemos definir la ley de velocidad, la cual expresa la relación de la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y la concentración de los reactivos elevados a alguna potencia. Por convención, en la ley de velocidad vamos a emplear las concentraciones de los reactivos y no de los productos. Así, por ejemplo, para la reacción A más B para dar C más D, decimos que la velocidad de reacción química va a ser igual a la constante de velocidad, que es única para cada reacción y que sus unidades dependen del orden global de reacción, lo cual estudiaremos en breve, multiplicado por la concentración de A elevada a la m por la concentración de B elevada a la n. Si hubiesen otros reactivos, seguiríamos la misma lógica y multiplicaríamos por su concentración elevado a una potencia dada. Es importante notar que decimos m y no A minúscula, que vendría a ser el coeficiente del reactivo A, que decimos n y no B, ya que tanto m como n son valores que se determinan experimentalmente y la mayoría de las veces no coinciden con los coeficientes estequiométricos. En este sentido, decimos que el orden de reacción es la suma de los exponentes que acompañan a las concentraciones en la ecuación de velocidad. La reacción es de m orden con respecto a A, de n orden con respecto a B y el orden m más n con respecto al orden global, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. La velocidad de reacción entre hidrógeno y yodo está descrita por la siguiente ecuación, la cual se obtiene experimentalmente. Note que la concentración de hidrógeno está elevada a la 1, por lo que es de primer orden con respecto al hidrógeno. El yodo también está elevado a la 1, por lo que la reacción también es de primer orden con respecto al yodo. Por tanto, el orden global de la reacción es 2. En este ejemplo, las potencias a las que están elevadas las concentraciones de hidrógeno y yodo coinciden con los coeficientes estequiométricos. Simplemente se debe a una casualidad. Veamos otro ejemplo, esta vez hidrógeno reaccionando con bromo. La ecuación de velocidad obtenida experimentalmente es la siguiente. Note que la concentración de hidrógeno está elevada a la 1, por lo que es de primer orden con respecto al hidrógeno. Por otra parte, el bromo está elevado a la 1 medio, por lo que la reacción es de orden 1 medio con respecto al bromo. Por tanto, el orden global de la reacción es 3 medios. Con este ejemplo, queda claro que el orden de reacción puede ser un número fraccionario. Recuerde que la K de esta reacción no es la misma que la K de la reacción anterior, ya que su valor y unidades dependen del tipo de reacción como tal. K es una constante de proporción entre la velocidad y la concentración de los reactivos de la ecuación de velocidad, elevados cada uno a su exponente respectivo, y sus unidades dependen del orden de reacción. Si lo vemos gráficamente, podemos ver que la velocidad puede variar con respecto a las concentraciones de los reactivos que pertenecen a la ecuación de velocidad, pero K, que viene a ser la pendiente, se mantiene constante. Para saber cuáles son las unidades, basta con hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué unidades debe tener K para que el miembro de la derecha de la ley de velocidad tenga las mismas unidades que la velocidad? Veamos varios ejemplos. Si el orden de reacción es 0, la ecuación de velocidad presenta la siguiente forma, ya que cualquier concentración elevada a la 0 nos da 1. Entonces, si la velocidad siempre tiene unidades de molaridad sobre segundo, para que el miembro de la derecha sea consistente con el de la izquierda, K debe tener las mismas unidades que B, es decir, molaridad por segundo a la menos 1. Evaluemos ahora la reacción de primer orden del tipo B igual a K por la concentración de A. Una forma alternativa de saber las unidades de K sería despejando. Si B siempre tiene unidades de molaridad por segundo y en el denominador tengo una M, que proviene de las unidades de concentración de A, la M del numerador se cancela con la del denominador y nos queda segundo a la menos 1. Note que sería equivalente el haberse preguntado qué unidades debe tener K para que el miembro de la derecha de la ley de velocidad tenga las mismas unidades de la velocidad. Como la concentración de A ya aporta M, K debería aportar lo que falta, que es segundo a la menos 1, para que así ambos miembros tengan unidades de concentración por unidad de tiempo. Si la reacción es de orden 2, indistintamente de cuál sea la representación de la ecuación de velocidad, podemos notar que en ambos casos tenemos que K debe tener unidades de molaridad a la menos 1 por segundo a la menos 1. La metodología es la misma si el orden de reacción es superior a 2, incluso si el orden es una fracción, como podemos ver a continuación. De manera que sabiendo las unidades de K, podemos saber el orden global para una reacción dada. Existen otras evaluaciones que se pueden realizar cinéticamente. Tal es el caso cuando aplicamos el método de velocidades iniciales,
que consiste en determinar la rapidez en la etapa inicial de la reacción para un reactivo manteniendo la concentración de los otros reactivos constantes. Tiene la ventaja que en las etapas iniciales la influencia de las velocidades inversas es menor, es decir, en los equilibrios donde los productos se transforman nuevamente en reactivos, por lo que se disminuyen errores de este tipo. Esto va a quedarnos mucho más claro cuando veamos equilibrio químico. La desventaja es que hay muchas reacciones que son realmente rápidas y la medición experimental puede ser compleja. Dicho esto, el método de las velocidades iniciales se aplica de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una reacción entre el monóxido de nitrógeno e hidrógeno molecular para generar monóxido de dinitrógeno y agua. Se realizan 3 experiencias partiendo de concentraciones de NO y H2 y se registra el valor de la velocidad inicial. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que queremos llegar a una ecuación de velocidad como la que se muestra a continuación. Primero calculemos el valor de m que corresponde al exponente del monóxido de nitrógeno. Vamos a ubicar los experimentos donde el valor de la concentración del otro reactivo, en este caso el hidrógeno, se mantuvo constante. En este ejemplo, el experimento 1 y 3. Por tanto, podemos escribir las ecuaciones de velocidad para cada experimento de la siguiente manera. Ahora dividimos la ecuación del experimento 3 entre la del experimento 1. Lo hacemos de esta manera porque la concentración de NO en el experimento 3 es mayor que en el experimento 1 y así nos ahorramos un despeje al final. La velocidad 3 es distinta a la velocidad 1 como podemos apreciarlo en la tabla. Como se trata de la misma reacción, la K es la misma, por lo que se anula y como la concentración de hidrógeno fue la misma en ambos experimentos, también se cancela, por lo que nos queda una relación de concentración de NO en el experimento 3 sobre el experimento 2, ambas elevadas a la m. Sustituimos los valores numéricos y nos queda que 4 es igual a 2 elevado a la m. Note que no da exactamente 4 el cociente entre la velocidad, sino un valor muy cercano. Esto se debe a desviaciones del tipo experimental al momento de calcular la velocidad. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la potencia a la que hay que elevar 2 para obtener 4? La respuesta es 2, por tanto el valor de m es igual a 2. Dicho de otra forma, experimentalmente se duplicó la concentración de NO y la velocidad se cuadriplicó pasando de 2,6 por 10 a la menos 2 a 0,1. Todo lo realizado anteriormente lo vamos a repetir, pero esta vez para el hidrógeno para calcular N. Ubicamos los experimentos donde el otro reactivo, es decir, el NO se mantiene constante, que en nuestro caso es el experimento 1 y 2. Escribimos las reacciones de velocidad, realizamos el cociente de V2 entre V1, anulamos K y la concentración de NO debido a que es la misma en numerador y denominador, sustituimos numéricamente y nos queda que 2 es igual a 2 a la N. Nos preguntamos, ¿cuál es la potencia a la que hay que elevar 2 para que nos dé 2? La respuesta es 1, por tanto n es igual a 1. Al sustituir los valores de m y n podemos afirmar que la ecuación es de segundo orden con respecto al NO, de primer orden con respecto al hidrógeno y de tercer orden global. Si adicionalmente quisiésemos determinar el valor de K para la reacción, basta con seleccionar uno de los experimentos, que en este caso tomamos los datos del experimento 2, pero que pudo haber sido cualquier otro, sustituimos los valores, elevamos los exponentes recién calculados y obtenemos el valor de K, la cual debe tener unidades consistentes con la reacción de tercer orden global. Otro de los estudios que podemos realizar consiste en integrar la ley de velocidad. En nuestro caso, trabajaremos solo con las ecuaciones de velocidad del tipo V igual a K, donde en este caso la concentración de A esté elevado a la 0, B igual a K por la concentración de A y B igual a K por la concentración de A al cuadrado. Para otro tipo de ecuaciones, aumenta la complejidad a nivel de cálculo e incluso algunas no se pueden resolver por esta vía, sino empleando métodos numéricos o métodos gráficos. Comencemos por la ecuación de velocidad de orden 0. Escribimos la ley de velocidad donde V es igual a K. Si V es la velocidad en un instante de tiempo para una reacción, puede ser expresada como el diferencial negativo de la concentración de A sobre el diferencial de tiempo. Despejamos el diferencial de t e integramos desde un tiempo inicial, que por lo general suele ser el inicio de reacción, hasta un tiempo t, generándose así la ecuación de velocidad integrada para una reacción de orden 0. Si graficáramos la concentración de A en función del tiempo, obtendríamos una recta donde Y sería la concentración de A en cualquier instante, el punto de corte Y sería la concentración inicial y la constante K sería la pendiente y T la variable X. Aplicando el mismo procedimiento, podemos hallar la ecuación para una reacción de primer orden, obteniendo así la ecuación correspondiente que la describe.
Note que en este caso, si graficamos la concentración de A en función del tiempo, nos daría una curva, pero si graficamos el logaritmo natural de la concentración de A en función del tiempo, obtenemos una recta. Es importante señalar que la recta no tiene por qué detenerse en el eje X, puede cortar el eje y seguir hacia valores negativos de Y. Para el caso de una ecuación de segundo orden, nuevamente sustituimos el valor de la velocidad por el diferencial negativo de la concentración de A sobre el diferencial de t, despejamos e integramos y obtenemos la siguiente ecuación. Note que al graficar la concentración de A en función del tiempo, obtenemos una curva también, pero más inclinada que en el caso de la ecuación de primer orden. Ahora bien, si graficamos 1 sobre la concentración en función del tiempo, obtenemos una recta. Ahora, ¿cómo podemos sacar provecho de estas ecuaciones? Supongamos que tenemos una serie de datos como se muestra a continuación. Si graficamos la concentración de A en función del tiempo y nos da una línea recta, se trata de una ecuación de orden 0. Podemos hallar K, que es la pendiente. Si contamos con una hoja de cálculo, lo ideal sería hacer uso de ella y mediante regresión lineal obtener la ecuación de la recta. Si graficar en ese momento se nos dificulta, un método alternativo, aunque menos conveniente, consiste en hallar la pendiente en diversos puntos de la gráfica en diversos intervalos. Por ejemplo, como en el intervalo de t0 a t10, que debe coincidir con el intervalo de t3 a t5, que debe coincidir con el intervalo de t2 a t8, por nombrar algunos intervalos elegidos de manera aleatoria y verificar en todos los casos el valor de k es el mismo. Si no obtenemos una recta, sacamos el logaritmo a las concentraciones de A y graficamos en función del tiempo. Si obtenemos una recta, se trata de una ecuación de primer orden y puedo obtener la constante de velocidad de la pendiente de la recta. Acá también podemos, como alternativa a graficar, hallar el valor de la pendiente para diversos intervalos y verificar que en todos los casos K es la misma, solo que en este caso, en lugar de concentraciones de A, utilizamos el logaritmo de las concentraciones de A. En caso que tampoco sea una recta, hallamos 1 sobre la concentración de A y lo graficamos en función del tiempo. Si da una recta, se trata de una ecuación de segundo orden y podemos usar la ecuación integrada correspondiente. Acá también podemos usar el método alternativo en caso de que no podamos graficar. Otra información que resulta de interés consiste en el cálculo de tiempo de vida media, que se define como el tiempo que tarda la concentración de un reactivo para que disminuya a la mitad. Partiendo de los mismos casos de estudios que para la ecuación integrada de velocidad, tenemos, en el caso de una reacción de orden 0, la ecuación integrada de la ley de velocidad se obtiene de la siguiente manera. Sustituimos el valor de la concentración de A por la concentración de A medios, que viene a ser la mitad, y señalamos que el tiempo se trata de vida media con un subíndice de 1 medio. Despejamos t y de esta manera obtenemos la ecuación del tiempo de vida media para una reacción de orden 0. En el caso de una reacción de primer orden, la ecuación integrada es la siguiente. Sustituimos nuevamente la concentración de A por A medios, despejamos y obtenemos la ecuación de tiempo de vida media para la ecuación de primer orden. Es importante destacar que la vida media para la reacción de primer orden es constante, es decir, la vida media y su independencia de la concentración inicial puede utilizarse como prueba de una reacción de primer orden. Esto no ocurre con reacciones de orden 0 o segundo orden. Ya por último, repetimos el procedimiento para la ecuación integrada de segundo orden y obtenemos la ecuación de tiempo de vida media. A continuación, un compendio de los cálculos realizados hasta los momentos. Cabe destacar que los métodos estudiados no son los únicos que existen. De hecho, hay otros, como el método de representación de Powell o el método de aislamiento, pero que sus estudios escapan a los objetivos de este curso. Al evaluar el efecto que tiene la concentración en la velocidad de reacción, hemos asumido que la temperatura se mantiene constante. El siguiente factor es la temperatura. La temperatura tiene influencia sobre la energía cinética de las moléculas. A mayor temperatura, mayor velocidad. Como puede notarse en la gráfica, en el eje X tenemos la energía de las moléculas. En el eje Y, la fracción de moléculas que tienen una energía dada. También se señala la energía de activación. La temperatura 1 es menor que la temperatura 2. Como podemos observar, es menor la proporción de moléculas que tienen energía igual o mayor a la energía de activación en el caso de la temperatura 1 que en el caso de la temperatura 2. Recordemos que aquellas moléculas que no tengan la energía suficiente no reaccionan. En la ecuación de velocidad, el parámetro que se ve afectado por la temperatura es la constante de velocidad, es decir, si varía la temperatura, variará K. En este sentido, la ecuación de Arrhenius es la representación matemática que nos permite estudiar la dependencia de la constante de velocidad de una reacción química con respecto a la temperatura. K es la constante de velocidad,
A representa la frecuencia de colisiones y se llama factor de frecuencia. No confundir con la concentración de A. Se puede tratar como una constante para un sistema de reacción determinado en un amplio intervalo de temperatura. E es el número de Euler, cuya operación contraria es el logaritmo neperiano, el cual está elevado a la menos energía de activación, cuyas unidades son los joules, sobre R, que es la constante de los gases ideales, pero en este caso con unidades de energía, cuyo valor es 8,314 joules, Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1, y T la temperatura en Kelvin. Si aplicamos el logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación, obtenemos la ecuación de una recta cuya gráfica del logaritmo de k versus 1 sobre t nos permite obtener la pendiente de la cual a su vez podemos obtener la energía de activación de la reacción. Por otra parte, si tenemos dos temperaturas distintas, podemos correlacionar sus ecuaciones al restarlas. El logaritmo de A se elimina por ser el mismo en un amplio rango de temperatura y de esta manera, conociendo las temperaturas y uno de los valores de K, podemos obtener el valor correspondiente de la constante a la nueva temperatura. Por último, otro factor que puede influir en la velocidad de una reacción son los catalizadores. La catálisis es la variación de la velocidad de una reacción química producida por la presencia de un catalizador. Y un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química sin sufrir un cambio permanente en el proceso. Por lo general, se asume que el catalizador aumenta la velocidad de reacción, ya que en caso de disminuirla, se le suele llamar inhibidor. Cabe destacar que el catalizador no es un mero espectador. Puede generar intermediarios con una energía menor que favorece el paso de reactivos a productos. Para saber si estamos en presencia de un catalizador, tenemos que hacernos tres preguntas, las cuales deben cumplirse todas. ¿Es una sustancia? ¿Modifica la velocidad de reacción? Y si recobra su forma original al final de la reacción. Veamos varios ejemplos. Temperatura. Si bien la temperatura modifica la velocidad de reacción, esto no es una sustancia, por tanto no es un catalizador. La concentración de un reactivo que aparece en la ecuación de velocidad. Se trata de una sustancia, modifica la velocidad de reacción, pero no se recupera en su forma original ya que se ha transformado en productos. Un intermediario. Cuando veamos mecanismos de reacción va a quedar más claro de qué se trata. Grosso modo, es una sustancia que se genera y se consume en una reacción sin aparecer en la reacción global. En este sentido, es una sustancia, puede modificar la velocidad, pero no se recupera al final de la reacción. Material inerte, por ejemplo las perlas de ebullición, que son esferas de vidrio que se añaden a una solución mientras se calienta. Es una sustancia, no modifica la velocidad y se recupera al final como se añadió. Todos estos son ejemplos de lo que no son catalizadores. Cuando veamos mecanismos de reacción, veremos cuándo una sustancia se comporta como un catalizador. Haciéndonos estas tres preguntas, podemos saber si una sustancia puede ser catalogada como un catalizador. Ahora bien, la razón por la que un catalizador hace que una velocidad de reacción aumente se debe a que disminuye la energía de activación. Para entender esto mejor, podemos recurrir a una analogía. Supongamos que queremos cruzar una montaña utilizando un telesférico. Para ello, el teleférico debe subir hasta la cúspide y luego bajar hasta el destino. Aumentar la temperatura sería equivalente a tener un telesférico con un motor más potente y con más asientos. Mientras que por otra parte un catalizador sería equivalente a abrir un túnel que comunica ambos extremos de la montaña, por lo que las partículas con energía menor pueden atravesarla. La catálisis podemos clasificarla en tres tipos: catálisis heterogénea, catálisis homogénea y catálisis enzimática. La catálisis heterogénea ocurre cuando el catalizador y los reactivos se encuentran en fases diferentes. En este tipo de catálisis, los fenómenos superficiales suelen ser importantes cuando el catalizador es un sólido. De esta manera, el catalizador contribuye a formar complejos activados menos energéticos, facilitándose el cambio de reactivos a productos. La catálisis homogénea ocurre cuando el catalizador y los reactivos se encuentran en la misma fase. Suelen ser comunes el uso de ácidos y bases. Cuando veamos mecanismos, veremos un ejemplo sobre este tipo de catálisis. La catálisis enzimática ocurre cuando el catalizador es una enzima, por lo general proteínas, las cuales son altamente selectivas sobre los reactivos específicos, sin afectar el resto. Podrían catalogarse este tipo de catalizadores como un subgrupo de la catálisis homogénea, pero por su importancia suelen estudiarse de forma separada. El modelo clásico que lo describe propone que funciona como una llave cerradura, donde el sustrato entra en contacto con el sitio activo de la enzima, formando un complejo enzima-sustrato y luego liberándose los productos. Hoy se sabe que el proceso es mucho más complejo. En procesos enzimáticos puede haber inhibidores que desactivan la enzima para el sustrato, ya sea directa o indirectamente. Hasta ahora hemos evaluado los factores que determinan cuándo ocurrirá una reacción. A continuación, mediante los mecanismos de reacción, estudiaremos el cómo ocurre una reacción. La mayoría de las reacciones no ocurren en un solo paso.
En este sentido, aparecen los mecanismos de reacción, que vienen a ser la secuencia de pasos elementales que conducen a la formación de productos. En este sentido, la reacción global señala el punto de partida, es decir, los reactivos, y el destino, es decir, los productos, mientras que el mecanismo indica el camino recorrido. Saber si una reacción ocurre en una o varias etapas no es algo que se puede saber a priori. Se requiere de estudios de laboratorio que nos permitan determinar la ecuación de velocidad y evidencia de los intermediarios que se generan. Como mencionamos, los mecanismos están constituidos por pasos elementales, también conocidos como reacciones elementales o etapas elementales, y son una serie de reacciones sencillas que representan el avance de la reacción global a nivel molecular. Podemos destacar dos características de las reacciones elementales. En las reacciones elementales, los coeficientes estequiométricos sí coinciden con los exponentes de las ecuaciones de velocidad. Es decir, que una reacción elemental A más B para dar C más D, la ecuación de velocidad viene dada por B igual a K por la concentración de A elevada a su coeficiente estequiométrico por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. También, el paso elemental más lento determinará la velocidad de reacción, es decir, que la ecuación de velocidad va a estar determinada por este paso. Son poco frecuentes los pasos elementales que involucran a más de dos moléculas reaccionando al mismo tiempo, por lo que suelen ser reacciones unimoleculares o bimoleculares. En las reacciones elementales es frecuente que se formen intermediarios. Un intermediario es una sustancia que aparece en el mecanismo de reacción en los pasos elementales, pero que no aparece en la ecuación global balanceada. Los intermediarios pueden llegar a ser poco estables en condiciones normales debido a su alta reactividad, como en el caso de los radicales libres, pero debe existir balance de carga y masa al momento de plantear un paso elemental. Evaluemos el siguiente ejemplo para aclarar todo lo dicho hasta los momentos. La reacción entre el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono puede generar monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono en una reacción bimolecular. Si la reacción ocurriera en un solo paso, la ecuación de velocidad sería V igual a K por la concentración de NO2 elevado a su coeficiente estequiométrico, es decir, 1, por la concentración de monóxido de carbono también elevado a la 1. Sin embargo, la ecuación experimental obtenida es V igual a K por la concentración de NO2 al cuadrado. Entonces, esto ya nos indica que debe haber pasos intermedios y no que simplemente los reactivos se transforman en productos como lo señala la ecuación global. En este aspecto, se propone un primer paso donde dos moléculas de dióxido de nitrógeno reaccionan entre sí para generar trióxido de nitrógeno y NO. El trióxido de nitrógeno generado se consume en un paso posterior, por lo que es un intermediario ya que tampoco aparece en la reacción global. Note que una molécula de NO2 que se consumió en el paso 1 se regenera en el paso 2. En este caso, no se trata de un intermediario porque el NO2 aparece en la reacción global. Al sumar ambas ecuaciones obtenemos la reacción original. En este punto pueden generarse varias preguntas. Primero, ¿cómo saber que se genera NO3 más NO en el paso 1 y no cualquier otra sustancia? Porque no es algo intuitivo. Aquí nos apoyaríamos en la evidencia en laboratorio sobre la detección de los intermediarios generados. Por otra parte, la evidencia con la que se cuente de reacciones similares estudiadas en el pasado, por ejemplo, si en otra reacción estudiada se tiene evidencia que dos moléculas de NO2 generan NO3 y NO, podríamos tener indicios que en esta otra reacción, donde también participa el NO2, esto también pueda ocurrir. Por último, se pueden realizar especulaciones siempre y cuando se cumpla con el balance de carga y masa, pero estando conscientes que la validez de dichos planteamientos estarán en última instancia determinados por las evidencias experimentales. Dicho de una manera más estructurada, podemos afirmar que primero medimos la velocidad de reacción, luego formulamos la ley de velocidad. En base a la ley de velocidad podemos postular mecanismos. Para que un mecanismo sea razonable debe existir balance de carga y masa en pasos elementales propuestos. El paso determinante, paso lento, debe predecir la ley de velocidad que se determina de manera experimental. La suma de los pasos elementales deben generar la ecuación global. Los intermediarios generados deben consumirse en los pasos siguientes. Los intermediarios propuestos deben tener consistencia con los resultados experimentales. Teniendo en consideración este esquema, revisemos nuevamente el mecanismo propuesto. Como contamos con la ecuación de velocidad, ya tenemos cubierto lo que respecta a la medición de velocidad de reacción y la formulación de la ley de velocidad. El hecho de que en la ecuación de velocidad no aparezca uno de los reactivos y que el exponente del NO2 sea distinto a su coeficiente estequiométrico ya nos señala de que en la reacción no ocurre una reacción en un solo paso, por lo que hay que plantear un mecanismo. Ahora evaluemos si el mecanismo es razonable. Primero debe existir balance de carga y masa en los pasos elementales planteados.
Podemos comprobar que de hecho es así porque no se generaron en los productos elementos que no estaban presentes en los reactivos y que las reacciones elementales se encuentran balanceadas en masa y que la carga neta en reactivos y productos en cada paso es la misma. Segundo, podemos notar que el paso 1 es consistente con la ecuación de velocidad, ya que recordemos que en cada paso elemental los exponentes coinciden con los coeficientes estequiométricos. En este sentido, el paso 1 sería el paso lento de la reacción. Tercero, los intermediarios generados, en nuestro caso el NO3, se genera y se consume en el paso siguiente, y la suma de ambas reacciones nos permiten obtener la reacción global sin que falten ni sobren sustancias. Ya para finalizar, estudiemos el caso de una reacción donde se utiliza un catalizador homogéneo. La ecuación de velocidad experimental muestra que B es igual a K sub C, que en este caso es el subíndice que nos muestra que se trata de una constante cuando se utiliza un catalizador multiplicada por la concentración de peróxido de dihidrógeno y por la concentración de yoduro. Lo primero que tenemos que notar es que aparece una especie en la ecuación de velocidad que no aparece en los reactivos de la ecuación global. En este sentido, evaluamos el siguiente mecanismo. En el primer paso, el peróxido de dihidrógeno reacciona con yoduro para formar agua y el ion hipoyodito. En el segundo paso, ese ion hipoyodito reacciona con una molécula de peróxido para generar agua, oxígeno y yoduro. El hipoyodito es un intermediario que se consume en el segundo paso. Notamos que en el primer paso existe consistencia en cuanto a la molecularidad y la ecuación de la ley de velocidad, por lo que ésta se puede considerar como el paso lento. Observe que el yoduro se recupera al final, que no simplemente fue un espectador, sino que formó intermediarios energéticamente más favorables y al final de la reacción se renueva su forma original, por lo que no aparece en la reacción global. Es decir, es una sustancia, altera la velocidad de reacción y se recupera al final, por lo que estamos en presencia de un catalizador. Hasta acá, lo referente a cinética química.